Muy buenas tardes, acá Orlando Ruiz de 3D Systems. El motivo de este video es mostrarles cómo leer los datasheets o las hojas de datos de los materiales de la tecnología Figure 4. Bueno, primero, ¿de dónde salió este video? Estaba analizando acá en la página de 3D Systems, acá les muestro, 3dsystems.com. Me voy hasta la parte de abajo, nos vamos a Webinars, aquí en Resources Webinars. Y estaba viendo, bueno, todos los webinars que vienen ahorita, interesantes. Y el que me llamó la atención fue este, cómo evaluar materiales para manufactura aditiva, materiales enfocados a la producción, ¿cierto? Claramente hay materiales de prototipo, pero esta tendencia o hay un mito que los materiales solamente son de prototipo, cuando ya hoy en día existen materiales de producción. Entonces los invito a que vean este webinar, lo imparte un experto, es en inglés. Sin embargo, aquí trato de resumir este webinar en español. Entonces, lo primero que voy a hacer, me voy a ir aquí donde dice productos, products, plastic materials o materiales plásticos, ¿cierto? Vamos a hablar de Figure 4, materiales enfocados a producción. Aquí nos vamos a materiales tough, ABS-like, rígidos, policarbonato, urethane-like, elastómeros, nylons, altas temperaturas, biocompatibles, etcétera, etcétera. Entonces vamos a decir, bueno, quiero un material biocompatible. Explore Biocompatible Materials, damos clic. Y aquí me sale, bueno, mi único filtro es que sea biocompatible, me da todos los materiales biocompatibles del portafolio de 3D Systems, ¿ok? Aquí vemos, por ejemplo, Figure 4 Rigid White, material rígido, de grado producción, blanco, ¿cierto? Por ejemplo, para dispositivos médicos, ¿cierto? Guías quirúrgicas o todo lo que tenga que ver con eso. Rubber. Entonces, mid-strength, grado producción, tipo caucho, ¿no? Aquí, por ejemplo, MJP sería otra tecnología, multijet. Hay otros de altas temperaturas, rígidos y transparentes. Bueno, aquí en esencia voy a quitar esto donde dice biocompatible, me voy más bien a seleccionar la tecnología. Le voy a decir aquí al Figure 4, quiero todos los materiales de Figure 4, ¿cierto? Entonces, todos estos materiales, el que sea de interés, tengo el datasheet, ¿no? Que son la hoja de datos. Acá están todos mis datasheets, ¿cierto? Aquí en este caso voy a abrir el nuevo, que es el Rigid White, que es biocompatible. Entonces, si no quiero compatibilidad, quiero resistencia, quiero la aplicación que necesiten, pues ya vieron cómo filtrarlo, ¿no? Entonces, quiero hablar el tema de producción, o más bien cómo leer este datasheet, ¿no? La hoja de datos. Figure 4. Te dice, bueno, cuáles son las aplicaciones, mangos y accesorios para aplicaciones médicas que requieren biocompatibilidad, carcasas electrónicas, pequeños componentes o piezas para aparatos, características del material, aquí como que te resume las características clave. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, aquí yo creé un tipo resumen, dijéramos, de lo que hablaban en el webinar en inglés y lo quiero transmitir a español. Entonces acá nos decían, ¿qué pone 3D Systems acá o por qué los caracteriza materiales de producción? Esto es bien importante porque ahorra mucho tiempo a los usuarios, ¿no? En tomar la mejor decisión o verificar qué material es el mejor, ¿no? Para la aplicación. No quiere decir que esté bien o mal. Estos números realmente son información que se debe de transmitir después de todas las pruebas que se hacen. Fíjense, entonces, número 1, vemos absorción de agua por 24 horas. El método es ASTM. Entonces, aquí en mis notas veo ASTM es American Society for Testing and Materials, ¿cierto? Y no solamente eso, los datasheets también incluyen certificación ISO, International Organization for Standardization. Entonces, ambas certificadoras se incluye la información. Entonces, depende del país que estén ubicados, ahí tienen ambas, ¿ok? Aquí número 1 es Water Absorption,
Entonces, le informa al cliente, bueno, 1.88% en sistema métrico, ¿ok? Dato muy importante. Dato importante número 2 es electrical properties. Entonces, aquí el presentador decía, para que un material tenga propiedades dieléctricas, usualmente se hacen pruebas de 1 a 4,000 horas, ¿cierto? Entonces puede servir como un insulator for circuit boards housing, un insulador para circuit boards, ¿ok? Ahí dice aislador para carcasas de placas de circuito. Entonces, si yo quiero un material específicamente para esto, pues al menos necesito tener las propiedades dieléctricas, ¿no? Entonces, dieléctricas. Entonces, constante, el factor de dispersión, resistividad de volumen, resistencia eléctrica en kilovoltios por milímetro, ¿cierto? Entonces, esta es información bien importante porque hay mucha gente brillante que son diseñadores que para ellos esta información es muy valiosa para su aplicación, ¿cierto? Fíjese aquí, estamos hablando de temas mecánicos, máxima resistencia a la tensión, módulo de tensión, elongación a la rotura, resistencia a la flexión, ¿cierto? Entonces, 2200 megapíxeles el módulo de flexión, qué tan resistente es el material, qué tan flexible, cuánto impacto, tensión. Entonces, todo eso es bien, bien importante tener. Y como ven, aquí tengo los valores en ISO, aquí tengo los valores en American Society of, ¿qué sería? American Society for Testing, TM, Testing and Materials. Bueno, entonces son datos importantes que se agregan. Otra cosa que les quiero mostrar, las propiedades isotrópicas, ¿ok? Entonces esto es bien importante porque hay muchas tecnologías allá afuera, por ejemplo, la más conocida sería FDM, que no tiene propiedades isotrópicas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí te dice, la tecnología Figure 4 imprime piezas que son isotrópicas en propiedades mecánicas. Esto significa que las piezas impresas a lo largo de X, Y, Z darán resultados similares. Entonces, aquí te dice, no importa la orientación, ZY, XZ, XY, tus propiedades mecánicas, ¿cierto? Resistencia a la tensión, módulo de tensión, elongación a la rotura, serán similares, ¿cierto? ¿Qué pasa esto? Si yo no tengo propiedades isotrópicas, tú nada más estás constrained, como le dicen, estás como forzado a usar una orientación. O sea, imagínate si FDM me dice que solamente voy a tener éxito con la pieza acostada, por ejemplo, XY, ¿cierto? Entonces, no importa qué tan grande es el campo de impresión, porque las piezas van acostadas y solamente vas a poder imprimir muy pocas. ¿Por qué? Porque si las imprimen, si le dan vuelta o las paran, va a perder su propiedad mecánica, ¿cierto? Entonces es bien importante, porque así puedes tú llenar la cama de impresión y tú garantizas que mecánicamente vas a contar con todas las características, ¿cierto? No importa la orientación. Entonces es un punto bien importante. Curva esfuerzo-tensión, con porcentaje de elongación. Aquí Figure 4 presenta un comportamiento termoplástico con una extensión de estrechamiento dúctil de deformación plástica antes de la fractura, lo que ofrece un mejor rendimiento de ajuste y sujeción, ¿cierto? En términos de porcentaje. Aquí, esto ya que hablamos de grado de producción, esto es bien, bien interesante. Vamos a ver a mis notas. Entonces aquí hablamos estabilidad en espacios de interiores, ¿cierto? Y aquí abajo estabilidad en espacios exteriores. ¿Qué quiere decir esto? La resistencia a la tensión desde el día 1 que yo imprimo la pieza, y fíjense cómo vamos a ir acelerando el uso después de un desgaste de 5 años. Entonces, fíjense cómo la resistencia a la tensión después de 5 años tuvo una variación mínima, ¿cierto? Fíjense, es casi una línea recta. Desgaste después de 8 años, ¿cierto? Entonces, después de 8 años,
la variación es de un porcentaje casi nulo, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de 102, 20, 22% de variación en la tensión, ¿cierto? Entonces, no pierde su propiedad mecánica. Acá también módulo de tensión en megapíxeles después de 5 a 8 años. Y esto es bien importante para resinas, porque lo que estamos viendo es que hay impresoras pues más económicas que realmente tú haces este tipo de pruebas y el material pierde su propiedad mecánica después de 30 días. ¿Qué quiere decir? Que son máquinas enfocadas a un prototipo. Imprimes, pruebas y tiras a la basura, ¿cierto? No están enfocadas a la producción. Entonces, si no les muestran este tipo de datos, ¿cierto? Aquí dice la norma, pues quiere decir que va a perder su propiedad mecánica después de cierto tiempo. Pueden ser días o semanas, ¿cierto? Lo que dicen que varía más es la elongación a la rotura, ¿cierto? Y fíjense, empezamos del 20% el día 0, después de 5 años estamos más o menos en un 9%, ¿cierto? Entonces, después de 8 años, que es la línea punteada, estamos un poquito del 9-8%, ¿cierto? Entonces, esto sería lo que varía un poquito más, sin embargo, son increíbles estos números. Entonces, al mostrar esto a los clientes actuales, por el simple hecho de que lo tengamos en años y no en días o semanas, ya habla bastante, ¿cierto? Entonces, ya con esta información, los clientes me dicen, oye, Orlando, pues tiene suficiente data para yo realmente no prototipar, sin usar impresión 3D para la producción, para piezas de uso final. ¿Ok? Entonces, ahorrarme todo, o sea, no solamente hacer verificación de ajuste, sino ahorrarme todo el tema del tooling para producciones medianas o cortas. ¿Ok? Y lo mismo para exteriores. Para exteriores, rigid white, resistencia a la tensión. Entonces, aquí, como les dije, elongación a la rotura es lo que baja un poquito más drásticamente. Sin embargo, estamos hablando de algo bien interesante, ¿no? En términos de tiempo. Esto, fíjense, en exteriores se hacen pruebas pues, con el sol, con la humedad, con pinturas, ¿cierto? Entonces, exageran aquí estas pruebas con el tiempo para ver realmente cuánto dura el material y su propiedad mecánica. ¿Ok? Compatibilidad de fluidos automotrices. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, bien interesante. Rigid white. Vamos a ver el más drástico acá, que es la elongación a la rotura. Acá está el control, como empezamos. Entonces, ¿qué pasa si yo inmerso 7 días o 30 días? ¿Ok? 7 días es el color verde, ¿ok? Y 30 días es el color azulito, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo lo sumerjo, por ejemplo, a gasolina, a diésel, aceite para motor, a etanol, ¿cierto? Líquido de transmisión automática, líquido de frenos. Entonces, esto es bien importante porque si un cliente del sector automotriz quiere imprimir en 3D y hacer pruebas para un escape o para un ducto de algo, va a pasar por gasolina, va a pasar por diésel, ¿cierto? Entonces, él sabe que después de 7 días o 30 días inmerso, el material no pierde su elongación a la rotura, ¿cierto? Pero fíjense acá es interesante porque el refrigerante de motor varía, la elongación de la rotura varía más o menos después de 7 días, pero fíjense, después de los 30 días se dispara. Entonces, realmente aquí me dice, oye, Orlando, pues ten mucho cuidado que use refrigerante en motor con esta pieza impresa en 3D por mucho tiempo, ¿cierto? Por 30 minutos, perdón. ¿Ok? Entonces, acá vemos qué es lo que está pasando acá. No, de hecho, estos son días. Pero bueno, refrigerante de motor, 50% etilenglicol y 50% agua destilada. ¿Ok? Entonces, acá te dice cuál es la composición química de esto, ¿no? Y acá, por ejemplo, vemos lo mismo, resistencia al impacto, ¿cierto? Y por cierto, mira, déjame abrir otro. Estoy leyéndolo en inglés.
Nada más para confirmar. Entonces, esto es importante. 3 minutes exposure, 7-day exposure. Esto es importante, ¿por qué? Porque si yo sé que aquí, por ejemplo, son minutos, disculpen, inmersión de 30 minutos. Si yo sé que si yo pongo refrigerante motor por 30 minutos y no varía mucho, o químicamente, fíjense aquí debajo, compatibilidad química. Entonces, por ejemplo, acetona, ácido clorhídrico, son las mismas pruebas. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo 30 minutos o sumerjo esta pieza impresa en 30 minutos o 7 días? ¿Cierto? Entonces, aquí es lo mismo. Aquí, por ejemplo, agua destilada. Si yo paso agua destilada en mi material o lo voy a limpiar, por ejemplo, con un trapo, vamos a suponer que estoy imprimiendo un dispositivo médico y lo voy a limpiar frecuentemente con acetona, pues vemos que no hay tanto problema. Sin embargo, 7 días ya hay mucho problema, ya se dispara la elongación a la rotura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pierde su propiedad mecánica el material. ¿Ok? Entonces, sin embargo, si 30 minutos es constante, quiere decir que no hay problema. Puedes imprimir con Rigid White y puedes limpiarlo con acetona, puedes limpiarlo con ácido clorhídrico, carbonato de sodio, ¿cierto? Entonces, y lo mismo acá los resistencia a la tensión. Entonces, eso es lo que significa. Entonces, esta información nada más hay que transmitirle claramente a los clientes prospectos. Si les dicen, oye, pues me interesa un material blanco, compatible, que sea rígido, que yo voy a estar limpiando con acetona, por ejemplo. Entonces, ¿por qué con acetona? Porque es un dispositivo médico, lo que tú quieras. Entonces nos vamos acá a acetona, verificamos, ¿sabes qué? No hay ningún problema, no va a cambiar aquí acetona, la resistencia al impacto va a ser similar, el módulo a la tensión al aplicarlo a acetona por 30 minutos no cambia. Entonces imagínate, si lo limpias estos 5 minutos, pues menos va a cambiar, ¿cierto? Pero donde hay que tener cuidados en estos saltos verdes, por ejemplo, agua destilada. Agua destilada por mucho tiempo, aquí es una inmersión de 7 días, va a cambiar drásticamente las propiedades mecánicas. Entonces, eso sería todo, nada más es información de cómo leer el datasheet. A lo último muestra tiempos de curado, da tips de limpieza, cómo viene el cartucho, instrucciones de mezclado, ¿cierto? Entonces, bien interesante transmitir esta información de forma muy clara a todos los clientes prospectos. Esta tecnología en particular, que por cierto es muy accesible, tiene actualmente son 16 distintos materiales y ahorita van a ser anunciados 5 más a finales de este mes. Entonces estamos hablando de 21 distintos materiales. Y no importa el datasheet que ustedes abran, por ejemplo, MedAmber, acá voy a abrir otro y va a ser absolutamente lo mismo. Viscosidad, color, densidad, volumen, mechanical properties, ¿cierto? Entonces, si no llegan a ver información de análisis ambiental, indoor stability, outdoor stability, quiere decir pues que a lo mejor estamos enfocados al prototipo, ¿no? Que a la producción. Por ejemplo, uno muy común es el ProBlack-10. Acá vemos indoor and outdoor. ¿Ok? Y bueno, entonces, ¿cómo llego a estos? Aquí sería en seleccionar materiales y ahí están todos los datasheets. Entonces, cualquier duda, quedo muy atento. Les voy a poner el enlace del webinar donde lo explica muy bien el experto en inglés para que también le echen un vistazo. Bueno, muchísimas gracias. Bye bye.